El ejemplo número 2 para el capítulo de ley de Faraday dice así: se tiene un conductor largo, muy delgado, por el cual circula una corriente, pero esta corriente ya no es constante. Esta corriente es igual a I sub 0, valor constante de la corriente multiplicado por E a la menos tiempo dividido por tau, donde tau es la constante de tiempo que circularía por un circuito por el cual circularía la corriente por un circuito compuesto por ese conductor. Bueno, lo que importa es que tenemos una constante que es tau. I sub 0 es constante, pero observen que la corriente que circula por acá está, según esta ecuación, está decreciendo con el tiempo de una manera exponencial. O sea, está cambiando con el tiempo. Como está cambiando con el tiempo, entonces tenemos aquí una espiral rectangular de dimensiones A y B. Y separadas, la espiral está separada a una instancia D del conductor. La espiral se encuentra fija. Bien, esta corriente va a producir un campo magnético en esta región donde se encuentra la espiral. Por la regla de la mano derecha, el campo magnético, como el pulgar apunta en el sentido que va la corriente, va entrando al tablero. Por lo tanto, el campo magnético acá estaría entrando al tablero. Bien, ese sería el campo magnético producido por esta corriente en cualquier punto de esta región donde se encuentra esa espiral. Las preguntas son: ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida en espiral? ¿Y cuál es el sentido, y el sentido de esa corriente inducida? Es decir, nos preguntan la fuerza electromotriz que se induce en espiral y el sentido de la corriente inducida que circularía por acá, ya que como la espiral es un circuito cerrado, entonces ya puede circular corriente por ahí debido a la fuerza electromotriz inducida por la variación de esta corriente en esta región. Entonces nos piden esas dos cosas: fuerza electromotriz y el sentido de la corriente inducida por esa espiral. Bien, aquí vemos que la fuerza electromotriz inducida acá en la espiral es debido a la variación del flujo magnético, o sea que utilizamos la ley de Faraday. Aplicando la ley de Faraday, dice que la fuerza electromotriz es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo. Esa es la ley de Faraday que usted ya conoce. N es el número de espiras, en este caso el número de espiras es 1. Entonces tenemos que n es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría que la fuerza electromotriz es igual menos derivada del flujo con respecto al tiempo. El flujo, como el campo magnético está cambiando en cada punto con respecto al conductor, está cambiando, entonces es necesario coger un diferencial de flujo para un diferencial de área de espiral. Entonces cojamos a una instancia, digamos, X. A una instancia X, cojamos un diferencial de área. Un diferencial de área es diferencial de área. Y calculemos el diferencial de flujo que produce este campo magnético al atravesar ese diferencial de área. Este diferencial de área consta de un espesor diferencial de X y una longitud de B, como está ahí. Entonces, necesitamos primero hallar el flujo. Para hallar el flujo, decimos que el diferencial de flujo será igual a B, diferencial de flujo es B por diferencial de superficie o de área. Claro, estamos utilizando B.ds a través de la superficie. Como el campo magnético está entrando en el tablero, entonces yo puedo tomar el diferencial de superficie también entrando al tablero, para que nos quede un ángulo de 0 grados. B por ds coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados nos da 1 y nos quedaría aquí entonces B por d. B por d.
Y acá, diferencial del flujo será igual. P, ¿cuánto es el campo magnético a una distancia X producido por esa corriente? Ya sabemos que el campo magnético, bueno, una vez, el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 2pi x, 2pi x. Lo reemplazamos, pues sería diferencial del flujo sería igual a mu sub 0 por i 2pi x por dx, perdón, y por ds. ¿Y qué es ds? Es x por b, o sea, b por dx. Por tanto, el flujo total que pasa de acá hasta acá, de toda esta espiral, sería igual a mu sub 0 por i sobre 2pi por b, la integral de dx sobre x. ¿Desde dónde? Cuando x igual a d, hasta este punto de acá, que es cuando x igual a más d. Desde d hasta a más d. Integrando esto nos quedaría flujo es igual. Bueno, esta corriente es I minúscula, ¿no? I minúscula. Mu sub 0 por b, por corriente, 2pi, la integral es el logaritmo natural de una vez de a más d sobre d. Ahí tenemos ya el flujo magnético. Una vez salió el flujo magnético, lo derivamos con respecto al tiempo. ¿Por qué lo derivamos con respecto al tiempo? Porque la corriente, mire que está cambiando con el tiempo. Entonces aquí coloquemos flujo es igual mu sub 0 por b 2pi logaritmo natural de a más d sobre d por la corriente, y la corriente vale I sub 0 por e a la menos tiempo sobre tau. Entonces cogemos esta expresión y la derivamos con respecto al tiempo. La derivada del flujo con respecto al tiempo será igual. Todo esto aquí es una constante hasta I sub 0. ¿Qué nos quedaría? mu sub 0 por I por B. Pero esto sería ya mu sub 0 por I sub 0 por B sobre 2pi logaritmo natural, que eso también es constante, a más d sobre d, I sub 0 ya está acá. ¿Qué deriva de esto? La deriva de esto es e a la menos t sobre tau por la deriva interna, menos 1 sobre tau. Sería menos 1 sobre tau. Menos 1 sobre tau. Esto está. Esta sería la deriva de flujo con respecto al tiempo. Y allá la fuerza electromotriz sería igual, menos, con este menos nos da más, por tanto nos quedaría I sub 0 por I sub 0 por B 2pi logaritmo natural de a más d sobre d por, bueno, así podemos pasar tau aquí, nos quedaría e a la menos t sobre tau. Esa sería la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida en esta espiral. La siguiente pregunta es, ¿en qué sentido va el campo, la corriente inducida? Utilizamos la ley de Lenz. La ley de Lenz, vuelvo y repito, es que la corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. Aquí obtenemos que el campo magnético está entrando, pero ojo, está entrando pero está disminuyendo. Observen que la corriente está variando de esta manera. La corriente, en función del tiempo, mire que cae exponencialmente. Si la corriente decae exponencialmente, y sabemos que el campo magnético es mu sub 0 por I sobre 2pi x, entonces vemos que la corriente como está cayendo, el campo magnético está entrando al tablero, pero está disminuyendo. Como está entrando al tablero, pero está disminuyendo, entonces la corriente que debe circular por acá debe ir en un sentido tal que se oponga a la causa que lo produce. La causa que la produce es la disminución del campo magnético.
Por lo tanto, la corriente debe producir un campo magnético que trate de aumentar el campo que está disminuyendo. Por lo tanto, debe ir, por la regla de la mano derecha, debe ir en ese sentido. Debe ir en ese sentido. Esa es la corriente inducida. ¿Cómo se llamaría la corriente inducida? Pues simplemente si nos dieran la resistencia de esta espiga, entonces la corriente inducida sería igual a E, este valor de acá, dividido por la resistencia de la espiga, si nos dieran la resistencia de la espiga. Ese sería el valor de la corriente, digamos acá, inducida. De la corriente inducida, la que circularía por la espiga. Y el sentido sería este. Pues yo repito, ¿por qué va en ese sentido? Porque, la corriente está entrando, pero está disminuyendo el campo magnético. Por lo tanto, esta corriente debe en ese sentido, para que vaya el campo magnético producido por esa corriente vaya en el mismo sentido, o sea, trate de reforzar ese campo magnético que va entrando al tablero, pero está disminuyendo. Por lo tanto, esta corriente debe ir en ese sentido para que produzca un campo magnético en el mismo sentido, pero reforzando este que está disminuyendo. Mire que está disminuyendo proporcionalmente, inversamente, es proporcional a la corriente, ¿sí? El campo magnético es proporcional a la corriente, o sea que también está disminuyendo de esta manera. Por lo tanto, la corriente debe ir en ese sentido, para que produzca un campo magnético entrando al tablero, y al estar entrando al tablero coincide con ese campo magnético que está entrando al tablero, pero está disminuyendo. Por tanto, esta corriente debe producir un campo magnético entrando, pero para que trate de reforzar ese campo y evitar que disminuya. Debe ir en ese sentido. Esa es la solución. Esa es la solución de este ejemplo número 2. Ahora, las unidades, no. Como estoy haciendo un problema de forma literal, entonces no coloco las unidades. ¿Por qué? Porque todo depende con qué sistema voy a utilizar las unidades, si el sistema CDS o el sistema MKS. Entonces, cuando hago un problema literal, no coloco las unidades. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.